Episodio 54. Bienvenidos a otro episodio del podcast de LGBTQ, en el cual continuamos platicando sobre diversidad sexual. Para este episodio vamos a tener un invitado que nos va a venir a platicar sobre un proyecto súper interesante. Así que vamos a comenzar. Los seres humanos a veces tenemos que aparentar lo que no somos o intentar complacer a otros para ser aceptados. Pertenecer y sentirse aceptado se convierte en la bestia a derrotar cada mañana. El estrés se instala en su vida como visita indeseada, pero inevitable, y hacen intentos monumentales por lograr que pase desapercibida su diferencia, su naturaleza, escondiendo su verdadero yo. Harán lo necesario para callar esa voz interna antes de las demandas y exigencias del padre, la madre y la sociedad entera. Finalmente, el miedo será el principal obstáculo para lograr vivir con plenitud. Desde que abrí los ojos es un libro de testimonios que por medio de la ficción cuenta historias que han emergido desde lo más profundo del ser humano y está dirigido a cualquier persona que entiende que en esta vida todos somos seres únicos y con experiencias únicas, semejantes pero únicas, y que todos luchamos desde nuestra propia trinchera por la plenitud, la armonía y la felicidad. Mi nombre es Ramón Vallejo Sánchez, soy un hombre de 54 años ya con mucha experiencia de vida y con este libro que se publicó en el 2018. Mi profesión tiene varios lados, me dedico a varias actividades. Soy conductor de radio y televisión desde 1987, generalmente en los ámbitos de crítica de espectáculos y comentario cinematográfico. Soy maestro universitario desde 1990 en ámbitos y materias como conducción de radio y televisión y expresión oral. Publiqué un libro al lado de una persona admirable dedicada a la escritura de la vivencia humana, que es Rayo Guzmán. Lo publicamos en el 2018, el libro se llama Desde que abrí los ojos y son historias de hombres homosexuales en primera persona, en su experiencia y su vivencia como hombres gays desde el ámbito personal, familiar, laboral y hasta religioso, hombres de diferentes edades que hablaron por primera vez, muchos de ellos, su abrirse fue con nosotros. Soy un hombre de 54 años, felizmente casado. De los últimos 5 años, aunque con esta relación con mi marido, tenemos 20 años juntos. Los últimos 5 casados, y es interesante hablar de edad madura y homosexualidad porque muchas veces el estereotipo que muchas veces define a la comunidad homosexual, no digo que todos, pero mucho de ello es juventud, fiesta, y habemos hombres gays de 50, 60, 70 años con una dinámica diferente que nos tocó vivir los 80 y los 90, entonces pues tenemos una perspectiva diferente de la vida. Entonces, eso es lo que hago, eso es parte de lo que soy. Soy una persona común y corriente que quiere abonar desde mi propia trinchera. Bienvenido, no hay nada que agradecer. Justamente la idea de recopilar testimonios y puntos de vista de la comunidad LGBTQ, pues es para que se puedan conocer de la diversidad, aprender. Incluso yo aprendo mucho en cada episodio. Entonces muchas gracias a ti por quererte sumar. Y sí considero que malamente muchas veces estamos rodeados de estereotipos. Y como bien dices, en la comunidad homosexual de hombres, pues principalmente sí creo que es el tema de la belleza, del buen cuerpo, el buen vestir. Entonces pues siéntete bienvenido aquí para poder platicar de lo que quieras platicar. A mí, por ejemplo, me gustaría comenzar sabiendo cómo se vivía la homosexualidad
en los 80? Yo, como la gran mayoría de hombres, me di cuenta de mi homosexualidad a una edad muy temprana. No puedo decirte que un niño que se desarrolló en la década de los 70 supiera a los 5 o 6 años que era homosexual. Yo me percibía diferente. Yo sabía que no era como el resto de mis amigos. Pues no me gustaba el fútbol, prefería quedarme a jugar a las muñecas a escondidas con mis primas, porque pues eran los 70 y era una década castrosa, así como lo fueron también los 80, y bueno, ya no de los 60 y de los 50, donde todos esos hombres se vieron obligados literalmente por cuestión de seguridad mental y física en el matrimonio y tener un esposo y lo que eran, de rechazar su so pena de ser sancionados y agredidos de muchas formas posibles. Yo en los 70 simplemente, pues como niño no lo comentas, tratas de desviar la atención, tienes ganas de jugar a las muñecas, pero tiene que ser escondidas, porque tus padres, tus maestros, la iglesia, tus hermanos, todo el mundo podía sancionarte o hacerte bullying. Entonces, no sabes que eres propiamente gay, pero sabes que eres diferente de alguna manera. Y lo terrible de esto es que, siendo niño, tú escuchas, es un pecado, son unos enfermos mentales, son unos viciosos, son unos depravados. O sea, antes de que te quede claro el concepto de lo que es la homosexualidad cuando eres niño, sabes todo lo malo de parte de los prejuicios, de las mentes cerradas, de las mentes ultraconservadoras, el concepto que tienen sobre la homosexualidad. Y eso es terrible porque ni siquiera te queda claro a ti. Entonces, mi infancia, como la de todos los hombres que fuimos niños en los 70, fue callados, desviando la atención, haciendo cosas que no querías, como jugar al fútbol o ser parte de un equipo de karate, ver a la Mujer Maravilla a escondidas y dar las vueltas como ella a escondidas, no tener nadie con quien platicar, no había un ejemplo de maestro, de familiar, de vecino. Los únicos ejemplos que escuchabas es cuando decían tus padres o cualquier otra persona, mira, va un puto por allá, o va un joto caminando por allá. Eran objeto de burla, de escarnio, de agresión. Entonces, estando el ambiente como estaba, pues no había manera de que tú dijeras, yo también soy como ellos. Por todo lo contrario, en la niñez y en la adolescencia decías, me niego a ser un hombre gay, me niego a ser un homosexual, porque ya he escuchado que se llevan la peor parte del bullying de la sociedad. Te critican y te hacen bullying en la calle, llegas a la casa y es peor. Entonces, pues yo lo viví pues muy aislado. Creo que eso afectó mi autoestima. Me generó ansiedad muy grande, que todavía la sigo viviendo, como un resultado. No la sigo viviendo como cuando tenía 10, 12, 14, 18 años, pero creo que esas heridas marcan como si fuera un hierro caliente y que le ponen a las vacas. Es una marca que llevas el resto de tu vida y que gracias a terapias, a libros como el de Gabriel J. Martín, de Quiérete Mucho Maricón, a videos propositivos que encuentras de pronto en las redes, pues logras irte abriendo camino. Yo ya en mi etapa juvenil, pues también eran los 80, el boom del VIH, el cáncer de los homosexuales, el castigo divino por ser gay. O sea, los 70 y los 80 fueron muy complicados, te seguían manteniendo en el ropero. Entonces, yo tenía novias nada más de manita sudada. No sé si los jóvenes saben qué es eso, es decir, solo de tomarles la mano, porque cuando ellas me veían grandote, mido 1,82 y yo era locutor muy popular de radio en Guadalajara, pues querían pues que las abrazara y que las besara y que les hiciera el amor, lo cual era un hombre heterosexual, pues generalmente hace con sus novias. Pero cuando ellas querían algo más, yo las cortaba, les decía, ¿sabes qué? Yo respeto mucho a la mujer y yo no le haría eso a una mujer, solamente lo haría cuando estuviéramos casados. Entonces yo no soy el hombre que te va a faltar el respeto. ¿Cuál? Era un maricón que no asimilaba mi orientación sexual y vivía lleno de pretextos, o no tenía novias porque responsabilizaba mi actividad profesional. No, si eres heterosexual desde los 13, 14 años, ahí andas de vago.
Entonces, si tienes 20, 22, 25 años y no tienes una novia y no has tenido actividad sexual con mujer, pues eso es que es gay, déjenlo en paz, es un hombre gay. Entonces, bueno, hasta que los 21 años yo definitivamente, bueno, me di la oportunidad de conocer a una persona que fue mi primera vez hasta los 21 años, que me llevó de su mano y me mostró no lo que es una relación entre dos hombres, sino la actividad sexual entre dos hombres. Yo comencé conociendo la actividad sexual y luego conociendo lo que era una relación entre dos hombres. Entonces, después tuve a mi primer pareja a los 22 años, hasta los 30 años. Después tuve otra pareja con la que duré 3 años y después estuve solo un tiempo. Y bueno, los últimos 20 años de mi vida lo comparto con un maravilloso hombre. Tenemos 20 años juntos y 5 de casados. Entonces, ¿cómo viví mi homosexualidad? Contándolo en pocos minutos, pues castrada, siendo sujeto de bullying. Alcanzo a percibir que había otros muchachitos que eran víctimas más agredidas. Yo también, pero alcanzaba a ver que a otros inclusive los golpeaban o hacían unos actos de masculinización, como desnudarlos y echarles sal en los genitales. Eso lo vi en la secundaria una vez. No sé, cosas terribles que si las cuento ahorita parecieran como de la Edad Media. A mí solo me llegaban a decir como, ay, mira, camina como joto, no le gustan las viejas, es puto. Y eso que le puede parecer simpático a unos muchachillos en la adolescencia y que de pronto lo escuchan por parte de sus padres, y es un discurso donde se agarran de la mano el discurso eclesiástico, el discurso conservador y el discurso heteronormativo, pues no es divertido, porque le marcas la vida a una chica lesbiana o a un chico homosexual. Yo por eso quise hacer este libro, Desde que abrí los ojos, para contar la historia de estos hombres y ver cómo les fue bien, mal, regular, mejor, peor, pero que fuera su historia, más allá de lo que pudiera contar el cine o la televisión, que se ha encargado de ridiculizar durante muchísimos años, aunque hay cambios positivos en los últimos tiempos, pero durante muchísimos años solamente servíamos para hacer el patiño o el personaje ultradramático, ultraafeminado, que no tengo nada con los ultrafeminados, pero era el estereotipo que teníamos: hipersensibles, hiperemotivos, imposibles de vivir en pareja, siempre en el mundo de la promiscuidad, y con finales dramáticos. Entonces dije, no, esos que pinta la radio y la televisión y el cine no somos nosotros, o por lo menos no somos todos. Así que me voy a dedicar a hacer entrevistas y publicarlas en un libro, y así fue como nació Desde que abrí los ojos. Pero pues bueno, ya te di como, me considero una persona feliz y satisfecha, pero sí ahorita haciendo una recapitulación, pues sí me tocó también vivir la indolencia de los 70, 80 y 90. O sea, fueron años terribles. Ya el nuevo siglo trajo nuevas y mejores cosas. Wow, muchas gracias por compartirnos toda esta pues anécdota, vivencia súper interesante. Específicamente me gustaría saber cómo fue el momento en que el VIH empezó a hacerse visible. O sea, ¿cómo recuerdas tú que fue el momento en que te enteraste que eso existía y estaba matando gente? Mira, yo ya vivía en Guadalajara porque yo soy originario de Nayarit, del estado de Nayarit. Corría el año 1985 cuando yo llegué a Guadalajara, y de pronto en la casa de asistencia donde yo vivía, te estoy hablando de hace no me acuerdo cuántos años, 37 años, algo así. Había 2 chicos homosexuales y era muy desagradable ser homosexual en los 80. Tenías que hacer una pantalla, una personalidad hipermasculina para que no se dieran cuenta de tu verdadera naturaleza, porque créeme que nadie quería ser objeto de burla, pero aún así había jóvenes que salían valientes y asumían su sexualidad en esas épocas. Y yo me acuerdo que estos 2 chicos
pues se les hacían burlas, comentarios negativos en la casa de asistencia, y yo también era gay, y a mis 17 años no podía decirles, déjenlos en paz, yo también soy como ellos, porque vivías con miedo. Entonces, recuerdo que alguien les dice, no te les acerques porque te van a pegar el SIDA. Y no se me olvida esa frase. Entonces yo empiezo a enterarme, porque de pronto las figuras del cine, Rod Hodgson, James Dean, se hablaba de él como gay, de Liberace, ese pianista, después Freddie Mercury. O sea, yo me di cuenta, como yo ya estaba en el medio del espectáculo, yo me di cuenta pues a través de las figuras, algunas de las figuras más emblemáticas del cine y la televisión, que empezaban a morir por una rara enfermedad, generalmente el cáncer de los homosexuales, el castigo de Dios para los invertidos y desviados. Era una cosa espantosa en revistas como La Alarma, en noticiarios, en un gobierno estadounidense que no daba presupuesto para esta enfermedad que estaba minando a la comunidad homosexual. O sea, fue una época muy complicada que yo creo que quien tenga menos de 30, pues bueno, lo invito a que se informe, de otra manera que investigue, no podrá comprender las dimensiones de esta presión social. Entonces yo me entero así, yo no iba a bares, yo no tenía sexo con nadie, yo tuve sexo hasta los 21 años, porque tenía temor. Se decía que tomar la mano de una persona con VIH te iba a contagiar la enfermedad, compartir una chamarra o los artículos de comida como un plato o un tenedor, o inclusive si se sentaba en un lugar una persona, no una persona con VIH, una persona homosexual, pero se intuía que si eras homosexual, muy posiblemente debías tener SIDA, si tenías actividad sexual. Era una época de ignorancia tan grande y de tanta desinformación y de tantas acciones llevadas desde la ignorancia y desde el miedo y desde el abuso. Entonces, pues sí lo viví sin sexo, porque escuchaba que era malo y entre homosexuales peor. Yo tuve mi primera intimidad sexual como en 1991, algo así, ya habían pasado los 80. Entonces, ¿cómo lo viví? Con mucha desinformación, con mucho miedo, con mucho prejuicio. En Guadalajara no se permitía que hubiera espectaculares con información acerca del uso de preservativos. Las autoridades en los 80 decían, bueno, si ya les vas a hablar de preservativos, mejor págales el motel o invítales el six de cerveza. Con total burla. Se enfrentaban a las campañas para poder prevenir mediante el preservativo pues la expansión de enfermedades, no solo del VIH, sino de enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo lo viví? Con ignorancia y con miedo. Eso sería una respuesta muy corta. Qué horror. Tan solo puedo imaginar si actualmente se siguen teniendo miles de prejuicios sobre portar el virus. No me quiero imaginar cómo fue cuando surgió, ¿no? O sea, que era un total desconocimiento, que como dices, se nos adjudicó, que por nosotros. Pero bueno, afortunadamente bajo la estrategia que hayas utilizado, ya sea estar en el closet, aparentar ser heterosexual, no teniendo sexo, pues eres un sobreviviente, ¿no? Entonces, me parece muy interesante siempre escuchar testimonios de todo tipo, de personas pues maduras, con experiencia, porque justo creo que lo que uno puede imaginar no se compara ni el 10% de cómo fue, ¿no? Y enfocándonos un poco en tu libro, ¿cómo es que surge o qué significa el título? Mira, el libro surgió cuando yo tenía 50 años. Imagínate los años que habían pasado. Yo ya tenía 50 años. Claro, llegó el siglo XXI y llegaron avances del extranjero, de Europa, particularmente de España, de Madrid, algunas ciudades de Estados Unidos. Entonces, figuras públicas, Madonna, creo que todos le debemos muchísimo a Madonna por ser una mujer, una artista que habló sobre la sexualidad, sobre la apertura, sobre el respeto a las diferencias. Creo que Madonna no ha sido valorada lo suficiente como una promotora de la aceptación y de la inclusión sexual en la diversidad.
Entonces se lo debemos todos. La libertad de la que gozas tú y de la que gozo yo, en parte se la debemos a la cantante Madonna. Yo pues me desarrollé en medios de comunicación y siempre negando mi orientación sexual, porque era en época donde podías perder el trabajo, donde podías ser removido fácilmente, donde estabas en una junta y se hacían chistes misóginos y homofóbicos y te quedabas callado y con miedo de que alguien se enterara de lo que verdaderamente eras tú. Sin embargo, en 1992 yo tuve a mi primer pareja, duramos 7 años juntos, de hecho vivimos 5 años en México y 2 años en Canadá, y yo empecé a descubrir lo que era la vivencia homosexual, que no solamente era la genitalidad que yo un año antes había aprendido, sino la convivencia de 2 hombres que se aman, que se apoyan, que quieren estar juntos, que quieren iniciar algo maravilloso con sus vidas, que se cuidan. Pero era a principios de los 90 y yo no se lo decía a mi familia, ni a mis amigos. Rentábamos un departamento y cada mes que iba a cobrar la casera, yo tenía miedo que se enterara que allí vivían 2 homosexuales. Era una época complicada. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, yo me fui sintiendo un poquito más cómodo, sobre todo mi vivencia en Canadá de 1997 a 1999. Termino con mi pareja, regreso a México, me enamoro de otra persona que estaba más en el ambiente gay. No solo en el ambiente gay, era un alcohólico, yo no me di cuenta hasta que no vivía en su casa. Duramos 3 años en una relación tóxica, totalmente tóxica. Termino con esa persona, yo con el deseo de cambiarlo por tener una mejor vida los dos y por ayudarlo, pero bueno, la gente no cambia si no quiere. Pero yo cada vez me sentía más empoderado, más tranquilo con mi sexualidad. Lo hablé con mi madre, lo hablé con mis hermanos, recibí un gran apoyo. Y a partir de esa segunda pareja yo ya no se lo oculté a nadie. Yo dije, ¿por qué si mis hermanos heterosexuales pueden presentar a una novia, por qué yo no puedo presentar a un novio? Para mí es exactamente lo mismo. Y aunque había familias o amigos que decían, no, de eso no me platiques, no me interesa, eso es privado, no seas exhibicionista, esos discursos hablan desde el miedo y de la ignorancia. O peor tantito, cuando hay hombres homosexuales que dicen, ¿para qué les digo? Ya se lo imaginan, ha de pasar por su mente. No, dilo, háblalo, verbalízalo, visualízalo, porque mucha gente está llena de prejuicios. Y si nadie habla del elefante que está en la sala, nos volvemos parte de la conspiración del silencio, del discurso homofóbico, de la homofobia sutil, donde ya no te avientan una piedra o te matan como en Rusia o en países del centro de África, pero hay comentarios que son muy desagradables y si te quedas callado frente a ellos eres parte de esa homofobia. El asunto es que ya pasados los 40 años, bueno, yo ya vivía con mi pareja actual, vivimos juntos desde el 2002. Y yo ya siempre presentándolo como mi pareja, viviendo juntos una vida ya madura, adultos, tranquilos. Finalmente él no quería, pero terminó accediendo, sobre todo para protegernos legalmente, porque nos habíamos dado cuenta de tantas historias de hombres homosexuales que vivían 10, 15, 20, 30 años y cuando uno de ellos moría, llegaba la familia que había estado desaparecida, que los había borrado de su lista de invitaciones para Navidad o para cumpleaños y llegaba para sacar a patadas literalmente a la pareja. Entonces nosotros, habiendo visto esos ejemplos, nosotros decidimos casarnos para cuidarnos legalmente. No es que el matrimonio fuera la culminación del amor. Mira, el amor en las parejas heterosexuales y homosexuales va cambiando. De la pasión desmedida de los primeros años se convierte en un cariño y en una complicidad y en una compañía que es insustituible. Entonces yo estoy en esa etapa y es maravillosa. Y tenemos aparte acuerdos como pareja, que estoy muy seguro que las parejas a largo plazo deben de platicar y vivir tranquilos y tener acuerdos. Mi pareja es
es una persona con la que yo prefiero estar, pero no es extensión mía ni yo de él. Yo siento, pienso y hablo diferente que él. Entonces, no existen las medias naranjas ni complementos de la vida. Eso es absurdo. Uno no debe perder su individualidad y hay que preferir estar con alguien, pero de ninguna manera mimetizarse con alguien. Eso te lleva al fracaso en cualquier tipo de relación. El caso es de que cuando yo pasé los 45 años y yo ya era amigo de Rayo Guzmán, una escritora guanajuatense que habla sobre asuntos de desarrollo humano, y le dije: Rayo, yo quiero hacer un proyecto contigo. Yo, como productor de radio y conductor y entrevistador y periodista, yo puedo hacer muchas entrevistas con hombres homosexuales, jóvenes, adultos, profesionistas, sin estudios, de todas las índoles, todas las referencias, y ayúdame a formatear un libro contando historias. Entonces la editorial Selector se le presentó el proyecto, aceptó, nos pusimos a trabajar parte del 2017 y 2018, yo presenté todas las entrevistas prácticamente, salvo 2, pero todas las demás entrevistas yo las realicé. Hice el primer borrador del libro y Rayo, con su estilo maravilloso, pues le dio una forma literaria muy interesante, porque yo quería que los hombres habláramos, que los hombres se les entrevistara y dijeran desde cuándo se percibieron como gays. Por eso el título del libro, Desde que abrí los ojos, porque si bien algunos hombres con el paso de la vida han descubierto que son homosexuales, realmente siempre lo supieron, pero como vivieron con culpa y miedo interiorizado, pues, bueno, no soy médico, ¿verdad? Ni psicólogo, seguramente un médico o psicólogo tendrá otra respuesta, pero en mi experiencia, las culpas y los miedos son unas losas tan pesadas que ni siquiera te dejan contactar con tu verdadero yo. Hasta ciertas etapas de la vida, algunos hombres inclusive se casan con mujeres, tienen hijos y declaran su homosexualidad cuando ya tienen 40, 50, 60 años, porque es cuando ya por fin se dieron la oportunidad de contactar con su verdadera esencia. Entonces, yo entrevisté a muchos hombres y esas entrevistas se reproducen en el libro Desde que abrí los ojos, historias de hombres gays más allá de clichés y estereotipos, muy lejos de cómo nos pintó el cine, la televisión, la radio, las revistas, de una manera, como te decía, hipersexualizada, hiperemotiva, hiperdramática, que habrá algunos homosexuales así, pero también habrá algunos heterosexuales así, hipersexuales, hiperemotivos. Entonces, yo quise poner mi granito de arena en esta visualización del tema y verbalización con un libro, y no con un seudónimo, con mi nombre y con mi foto, porque yo soy un orgulloso hombre homosexual de 54 años, soy un hombre exitoso porque desarrollo mi profesión de una manera satisfactoria, porque tengo una pareja desde hace 20 años, porque tengo una vida tranquila, y a eso yo le llamo éxito, que tú hagas con tu vida lo que tú quieras. No hablo de que el éxito son los millones en una cuenta bancaria. Si tú con tu vida haces lo que tú quieras y dejas de vivir las expectativas de los demás, entonces tienes una vida exitosa. Eso para mí es el éxito. Hice este libro, que es mi aportación, y ahí está desde el 2018 y se presentó en la Feria Internacional del Libro con mucho éxito, y donde me invitan para platicar de él, ahí voy, porque de esto se tiene que hablar. Vamos por buen camino, pero vamos muy lentos, así que hay que seguir hablando. Dices tantas cosas que me encantan, que tienes toda la boca llena de razón. El tema del éxito, comparto totalmente que eso también para mí significa el éxito, ¿sabes? El poder sentirte pleno, el poder sentir que no tienes que estar en este constante cliché también que tienen muchas personas homosexuales, que es de personas conflictivas, de personas promiscuas, de personas drogadictas. Pero pues creo que muchas veces la sociedad olvida que a eso se llega como consecuencia de la segregación que tenemos. Muchas personas, me incluyo, pero yo pude desafanarme de eso, pude salirme de eso, porque mira, vivir en la identidad falsa para darle gusto a los demás, a lo mejor tiene sus recompensas, posiblemente tiene sus ganancias, pero ser libre no tiene comparación.
Claro. Ser auténtico y ser tú tal vez lleve más trabajo, tal vez te vas a confrontar con más personas, pero lo más importante es que te confrontes contigo y que digas, ¿cómo quiero vivir el resto de mi vida? Mi vida es tan corta y tan breve, el paso por este mundo es tan rápido que yo creo que vivir con una máscara no es vida, es una vida a medias. Y si fuimos bendecidos al estar aquí, al estar en este breve paso por la tierra, con la creencia que tú tengas, yo creo que hay que vivirlo en plenitud. Y no importa si lo inicias a vivir a los 15, a los 20, a los 40, a los 50 años, pero date cuenta que tu vida es tuya y que las decisiones sobre cómo vas a vivir, lo que vas a hacer, lo que vas a pensar, lo que vas a decir, corresponden exclusivamente a ti. Entonces, pero por otro lado, si nos dimos cuenta que muchos hombres maduros, arriba de 45 años, fueron buleados en su escuela, en su casa, en su grupo parroquial, a través de medios de comunicación, donde se nos ponía como una caricatura horrenda, donde éramos motivo del chiste más chafa y corriente del mundo. Y no me hagas caso a mí, ponte a ver todas las películas de ficheras o ponte a ver las comedias de Jim Carrey, y te vas a dar cuenta cómo al hombre transexual o al hombre homosexual o al hombre bisexual servía aparecían las películas, pero para ser sujeto de horribles bromas. Entonces, pues con toda esa carga de señalamiento social, familiar, religioso, escolar, laboral, como muchos hombres no están pues llenos de resentimiento, de ira, de frustración. Y sobre todo, ¿sabes qué? Hay muchos hombres dentro de la comunidad gay que son más homofóbicos que muchos heterosexuales. Pero alcanzo a entender que fue tanta la agresión que se les dio, de la que fueron sujetos, sin haberla solicitado, sin haber... O sea, ¿cómo hay padres o madres, yo me di cuenta en esta investigación, que preferirían tener un hijo muerto que un hijo homosexual? Padres que prefieren tener un hijo narcotraficante o corrupto antes de homosexual. Con toda esta circunstancia de vida, no justifico, pero de alguna manera entiendo esa frustración y esa ira, y que hay hombres homosexuales que hacen bullying a otros hombres homosexuales para desviar la atención, para que no se piense que ellos lo son. Yo por eso siempre he dicho que un hombre que reacciona de manera agresiva a pláticas sobre la diversidad sexual, o sea, yo no tengo ningún problema si a mí me dicen, oye Ramón Vallejo, ¿a ti te gustan las mujeres? Yo puedo decir, bueno, físicamente hay mujeres muy bellas, como una Miss Universo, como una actriz de cine. O sea, yo no tengo problema al decir eso, pero si tú le preguntas a un hombre aparentemente heterosexual, oye, ¿te gustan los hombres? Puede que te conteste con una bofetada o con una patada o con una grosería. Yo creo que la gente que tiene un rechazo tan brutal ante cosas tan naturales, o sea, si no te gustan, simplemente di, no, yo respeto, pero no me agrada, mi tendencia es heterosexual, no tienes por qué pelearte, pues. Pero aquellas personas que más defienden de manera agresiva, creo que es porque tienen un asunto, un issue, como dijeran los gringos, que no ha sido terminado, ni trabajado, ni sacado a la luz. A lo mejor tienen esa agresividad de la que fueron víctimas durante mucho tiempo y la tienen guardada ahí, y a cualquiera que les recuerde lo que ellos son, en realidad, que les recuerde que ellos son eso que critican, pues los pone realmente muy mal, muy histéricos, muy con una furia que de pronto dices, ¿cómo es posible estos crímenes de odio? Pues muchos que odian es porque ven en los demás lo que no pueden aceptar en ellos y deciden acabarlo. Claro. Qué triste. Claro, alguien que reacciona con esa violencia debe ser porque algo le resuena. Eso es un súper hecho. Literal me tienes con la boca abierta. Me gusta mucho cómo expresas y cómo proyectas y cómo eres igual de apasionado que yo con el tema. Me gustaría que regresemos un poco a tu libro. ¿De dónde surge el título? Ese título es mío. Ese título yo le había dado muchas vueltas durante mucho tiempo, porque yo decía,
¿Cómo le vamos a nombrar al libro? Sabes que, mira, aunque yo me siento un hombre pleno, satisfecho, tranquilo, aceptado, no dejamos de tener cicatrices, porque al principio de la entrevista yo te dije que cuando fuimos agredidos desde tan temprana edad, fue como si nos hubieran marcado con un hierro de fuego, caliente, ardiente. Y aunque muchos hemos desarrollado de una manera, pues, positiva, con conocimiento, con experiencias, con personas maravillosas que han estado en nuestra vida, con lecturas, o sea, que hemos ido creciendo, pues tenemos esa marca indeleble. Entonces, yo cuando estábamos con el título del libro, yo era el primero que decía que no sé, me da vergüenza, Oscar, admitir esto, pero lo tengo que hacer. Yo decía, voy a buscar un título que no se escuche tan gay. No puedo creer que yo, como un hombre gay, haya dicho eso. Pero es lo que te digo, de vez en cuando, aunque tú escuches a un hombre pues aceptado y reconstruido en su vida y lo que tú quieras, pues no, de vez en cuando se asoman las cucarachas del pasado. Claro. Entonces yo decía, y luego Gabriel J. Martín, que es un escritor español maravilloso, a todos sus libros les dice, quiérete mucho, maricón, tiene varios libros con la palabra maricón y con la palabra gay. El asunto es que yo dije, a ver, ¿desde cuándo nos percibimos como hombres gays? ¿Desde cuándo? Y yo me hacía esa pregunta y le hacía la pregunta a varios amigos antes de iniciar a las entrevistas y siempre me decían, pues desde que era chiquito, desde que me acuerdo, desde que estaba en el kinder. Y ojo, a nadie de las personas que entrevisté, que hubo personas que fueron molestadas sexualmente en su infancia, ninguno de ellos señala que ese abuso infantil los haya hecho homosexual. Claro. Y muchas veces se piensa de que es que lo tocó un tío, es que lo violó un maestro, es que le agarró el pene un sacerdote de la iglesia de la colonia. No, o sea, eso no es cierto. Es un acto terrible de abuso infantil, pero un abuso infantil no te hace homosexual. No sé qué cosas terribles hará en tu mente, ¿verdad? Porque es un trauma espantoso, pero no te hace homosexual. Ni tampoco que la madre te consienta mucho, porque de ser así, todos mis 4 hermanos hubieran sido homosexuales. Claro. Entonces, o sea, hay muchos prejuicios, por eso hay que hablar sobre este tema. Entonces yo cuando empecé a preguntarle a los hombres desde cuándo se percibían homosexuales, como te comento, me decían desde pequeño, mi primera infancia, en el kinder. Entonces viene a mi cabeza, pues literalmente desde que abrí los ojos, porque no es precisamente desde que eres un bebé, sino como que desde que ya te percibes tú, de que tienes una tierna conciencia a tus 4 o 5 años, ya sabes de tu individualidad, ya sabes que no estás pegado a tu mamá, ya empiezas a jugar solito, ya vas al kinder y te dejan solito ahí en la puerta, o sea, ya empiezas a trabajar tu individualidad. Entonces, desde que abrí los ojos, es desde que adquieres tu temprana e inocente conciencia, desde que dices, creo que soy diferente. O sea, es desde tu tierna infancia, nadie te lo dice, te lo pueden decir, pues, porque los niños sabes que llegan a ser muy agresivos, pero los niños no son otra cosa que el reflejo de la educación que reciben en su casa. Claro. Si hay niños agresivos, si hay niños que hacen bullying, los niños no nacen así. Bueno, puede haber una mala semilla, ¿verdad? En este reino del Señor puede haber de todo. Puede haber una auténtica mala semilla desde el útero. Pero en términos generales, no nace gente mala, la gente aprende en un proceso de socialización. Entonces un niño que se burla de otro, que lo denigra, y ¿cuántos casos no hay así? Es porque lo vio en casa. Y no le echen la culpa a la televisión, por favor. La televisión presenta ejemplos horrendos, pero el discurso que educa no es el de la televisión ni el de la escuela. El discurso que educa es el de los padres. Y eso te lo puede decir cualquier persona que se dedica a la investigación de sociedad y cultura. Entonces, pues ahí estuvo el título, Desde que abrí los ojos. Porque esa fue la respuesta de todos los hombres que entrevisté, que con eso se referían a una etapa muy, muy temprana de su vida.
Aún aquellos que dijeron que comenzaron a tener sus primeras actividades sexuales o a interactuar con otros hombres a los 45, 50, 60 años, siempre desde niños había algo, pero como pues el ámbito social, laboral, familiar es muy agresivo, ponen como en anestesia esa parte tan importante de la vida, tu esencia, y congelas tu esencia y la mantienes apartada, y si en algún momento esta esencia, esta naturaleza te pide actuar de una forma o de otra para que seas congruente contigo mismo, la vuelves a anestesiar. Y es por eso que hay gente que se la lleva anestesiándola toda la vida. Hay unos que la anestesian hasta que se mueren, pero hay otros que la anestesian por décadas hasta que en algún momento ya no pueden. O se hacen de compadres, o de amigos, o de socios, y se van en un viaje con el amigo, el compadre y el socio, y si están casados con mujer, la esposa bien que sabe, pero como tiene su camioneta, su casa, y ya le hicieron sus 3 chamacos, pues ya está como tranquila. Pero esos hombres se viven con mucha culpa, o sabes que son buleadores, porque para mandar la atención a otros, y sabes que hay muchos hombres que teniendo hijos parece que se vacunan, ya si tienen hijos, o sea, aunque se los encuentren en el acto sexual, van a decir, no es posible que sea homosexual si tiene esposa e hijos. Claro. Esa es una de las mentiras más grandes de la vida. Y yo conozco muchos hombres que se vacunaron en el sentido metafórico, teniendo un hijo, porque si ya tienes un hijo en México, no es posible que seas homosexual. Bueno, hasta a Juan Gabriel le quitaron el homosexual de tanto hijo que salió. Y bueno, y yo que me dedico a los espectáculos, yo digo, ¿cuándo ha hablado una sola de las madres de esos hijos? Ninguna madre. O sea, estos hijos parece que venían en una caja de cornflakes, porque no ha salido una sola madre a dar su testimonio de la relación con Juan Gabriel. Entonces, eso está muy raro. O sea, esos no son hijos de Juan Gabriel. Pero ya me estoy metiendo en espectáculos y esta es entrevista de otra cosa. Entonces, bueno, así es como nació el título del libro. Y me han preguntado si quiero hacer una segunda edición, porque no una segunda edición, sino una segunda parte, incluyendo a mujeres, a hombres trans, pero no he tenido el deseo, también tengo que asumir eso. Mira, cuando pasas de los 50 años ya puedes decir verdadazos. Entonces, no estoy interesado por el momento, estoy interesado en viajar con mi pareja. Acabamos de llegar de Portugal y de España. En junio nos vamos a Chiapas una temporada. Entonces yo quiero viajar, quiero vivir y quiero disfrutar mi vida en pareja. He trabajado desde 1987, ya que alguien más haga un libro, y si yo tengo ganas de hacer otro libro, haré otro libro cuando sea el momento justo. Lo que sí es que he escrito muchos poemas de hombres que me he enamorado, y a lo mejor sí me gustaría sacar ese libro de poemas de hombres que me he enamorado. Muy bien, muy interesante. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Mira, este libro descubrí que se encuentra en Amazon, que se puede pedir o en Mercado Libre, pero se encuentra en Gonville, en El Sótano, en la librería Gandhi y en algunos Sanborns. Y si no está, exijan a la librería que le hable a la editorial Selector para que les lleve nuevos documentos. Pero yo lo he conseguido, yo he mandado gente allí y ahí he visto expuesto el libro en diferentes librerías de los nombres que te acabo de dar. Y también por internet se puede solicitar. Ojo, no es un libro psicológico, no es un libro filosófico, mucho menos médico. Es un libro que recoge testimonios en primera persona de hombres homosexuales y que nadie más va a hablar por ellos, que ellos en capítulos cortitos de 4 o 5 páginas te van a compartir cómo fue su vivencia homosexual en su familia, en su círculo primario, si se aceptaron o no, cómo les fue, qué hicieron con su vida cuando decidieron abrirse y también qué hicieron con su vida cuando no decidieron abrirse. Algunos de ellos por primera vez salieron del closet en esa entrevista. Algunos de ellos con gozo, otros con miedo, otros con culpa. Entonces, yo no sé de otro libro que tenga entrevistas con hombres aquí en México
que se hable en primera persona y que ellos platiquen su vivencia gay. Entonces el libro no tiene ninguna otra finalidad y el libro no es solamente para hombres homosexuales. El libro es para todos porque, sabes, Oscar, todos tenemos un tío, un padrino, un hermano, un maestro o hasta papá homosexual. Entonces, no es un tema exclusivo para la comunidad gay. Creo que es un libro para todos, para que de alguna manera todos conozcan la historia contada por sus protagonistas. Esa es la intención del libro. En definitiva, lo quiero ya. O sea, quiero ya tener. Te agradezco una vez más por compartirnos, por haberte dado el tiempo de recopilar esa información. También me da mucho gusto haberte conocido y poder haber tenido este episodio juntos. No sé si tengas algo más por decir. Primero a ti, Oscar Olmos, yo te agradezco tanto la oportunidad de este espacio, porque si algo se necesita, Oscar, es gente con valor, con honestidad, generando empatía, generando amor, porque esto que estamos haciendo es producto del amor. Porque estamos a favor de la inclusión, de la aceptación, y puede que no te guste o no, pero es algo natural y es algo real. Entonces, creo que es un acto de amor cuando nos enfocamos en difundir, en valorar, en hablar de la aceptación, del perdón, de la inclusión. Creo que es un acto de amor. Entonces, gracias, Oscar, porque eres un hombre valiente. Como hombres homosexuales que somos y mexicanos, yo aquí en Guadalajara, por ejemplo, en varias ocasiones a varios organismos, a varias instituciones y grupos les he dicho, bueno, quiero llevar a presentar mi libro, después de haberlo presentado en la FIL, y ninguno me abrió las puertas. O sea, medios de comunicación sí cuando estuve con la gira de medios, y después incluso cuando lo presenté no solo en la FIL, sino en Gandhi, pero organismos, asociaciones, ninguno. Y yo te agradezco la oportunidad de tu espacio. Por parte del espacio, qué maravilla que haya espacios en redes sociales para poder hablar de una forma libre, de una forma constructiva, porque también se puede hablar de forma destructiva, y vaya que hay conferencias en contra de la diversidad sexual. Hay gente que sigue pensando que somos, como en siglos pasados, o pecadores, o enfermos, o delincuentes. Y no, señores, somos reconocidos ya en la legislatura, ya nos podemos casar, y algunos todavía piensan, sobre todo aquí en Jalisco, de que esto va en contra de la institución tradicional del matrimonio. Pues no, por mí se pueden seguir casando heterosexuales hasta el fin del mundo. O sea, el hecho de que nos casemos entre hombres y entre mujeres no quiere decir que le hagamos algo a la institución representada por parejas heterosexuales. Que se case el que se quiera casar y ya. Eso no le hace daño a nadie. Entonces, el espacio, el foro, esta grabación me llena como de orgullo, porque yo crecí en los 80 y los 90 donde no se hablaba de esto, so pena inclusive de que se te corriera de un trabajo o que perdieras amistades e incluso familiares dejaran de hablarte. Y ¿sabes qué? Uno quiere pertenecer, uno quiere estar con la gente, y cuando la gente te hacía a un lado o te hacía menos o te tomaba chiste, pues mejor te callabas y no lo decías. Por eso entiendo las formas de antes, pero ya estamos en el siglo XXI, así que el que se calla, bueno, salvo que vivas en un pequeño poblado y tu vida corra peligro, mejor no lo cuentes, mejor guárdatelo. O sea, primero va la seguridad de la vida, pero ya estamos en otros tiempos. Si eres un hombre profesionista, si eres un hombre adulto, quiero dejarles el mensaje de que te valga lo que piensen los demás. Insisto, cada quien sabrá a quién se lo cuenta, a quién se lo comparte y bajo qué circunstancias, porque cada circunstancia de cada persona es muy diferente, pero no puedes quedarte con esto adentro. Y aunque algunos te digan, no es necesario que lo digas, sí es necesario que lo digas, porque este mundo se hizo
y ya no tiene que ser así. Se hizo para azul de hombres y rosita de mujeres. El mundo no es de extremos, el mundo tiene muchos matices de muchos colores. Entonces la ropa es la que se debe guardar en el closet, no las personas. ¿Y por qué se tiene que hablar de estos temas? Porque son naturales, porque son reales. Y si no hablamos de ello, seguimos perpetuando el juicio y el prejuicio y los comentarios agresivos, llenos de ignorancia y de miedo. Por eso uno tiene que salir, levantar la mano y decir, tal vez lo que tú estás pensando de mí ha llegado a tu mente por pura ignorancia. Déjame compartirte quién soy yo. A mí me encantó lo que hizo Ricky Martin con su libro, de exponerse y decir, así soy yo, porque es importante hablarlo. Entonces, pues a la comunidad, vuelvo y reitero, vivan su vida es de ustedes. Si el ámbito familiar no es lo mejor para contarlo, o el ámbito de amigos tampoco, estamos en el siglo XXI, puedes tener un amigo a la distancia a través de las redes sociales, hay tantas maneras de poder ser. Antes no podías ser porque eras castrado en todos los sentidos. Entonces, no puedes vivir con las expectativas de los demás. Tienes que vivir a tus reglas, a tus formas, a tu característica. Y vivir en libertad no es sencillo al principio, pero vale la pena. La recompensa es que te levantes con un orgullo de ser lo que eres. Y si los demás lo aceptan o no lo aceptan, es problema de los demás. Pero vuelvo y reitero, primero tu seguridad, tu tranquilidad, y la aceptación es el camino para una vida plena. Muchas gracias. Por mi parte, también es un placer haber compartido contigo esta plática, y muchas gracias también por las palabras que me dijiste. Continuamos en contacto para lo que podamos platicar más adelante. Con mucho gusto, quedo a tus órdenes y fue un verdadero placer. Muchas gracias. Déjenme saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales. Las encuentran como @el_podcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas. Recuerden que dar un like, dar un compartir, dar un suscribirse en YouTube ayuda mucho para que toda esta información pueda llegar a más y más personas, y de esta manera nos encaminemos a ser esa sociedad que vive, incluye, respeta y es empática con la diversidad. No me queda más que recordarles que mi nombre es Oscar Olmos y que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento, derribando prejuicios.